Estamos, hermano, en la serie de los Salmos de David. No me quería equivocar y quería estar seguro porque estaba... Y estamos a la misma vez, hermanos, como lo dijo el hermano René la semana pasada, estamos preparando líderes. No solamente estamos en los Salmos, sino que estamos preparando líderes. Y como ustedes han podido ver, hermanos, en cada uno de nosotros, de los que nos hemos estado parando aquí, que no hay nada diferente de ninguno de nosotros en ninguno de ustedes, ¿verdad? Somos iguales, hermanos. Ustedes han mirado, posiblemente han estado viéndome crecer a mí en el púlpito, en la predicación, en el nerviosismo, en cómo me pongo. A veces que tiro más la botella de agua que de lo que le tomo de cuando tiemblo. Y sí, mis lentes, no puedo acostumbrarme a usar lentes. Les he dicho, son dos cosas a las que no me he podido acostumbrar. Es al usar lentes y al dejar de comer. Esas son las dos cosas con las que estoy luchando, pero por la gracia de Dios estoy aprendiendo y Él me está enseñando. Pero estamos formando un liderazgo, hermano. Hace poquito más de 3 años que me añadí a este ministerio, y recuerdan aquel tiempo cuando René decía, ¿quién va a predicar la semana que entra? Y yo le decía, yo. Y ahora que me ha tocado, no. Digo yo, es muy tarde para decir que no. Pero aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Y hay mucho trabajo por hacer, hermanos, en este ministerio. Pero hay una cosa que hace falta, que tú estés dispuesto, que tú digas que sí. Hay mucho en que servir, no solamente en la predicación. Hay muchas cosas que podemos ayudar, en cosas que podemos servir. Y como ya leímos el Salmo, la lectura del día, vamos a estar en el Salmo 70. Este es un salmo de súplica por la liberación de sus enemigos que David escribió. Pero a la misma vez, David está agradeciendo a Dios por haberle permitido volver a Jerusalén como rey en medio del dolor que estaba sufriendo por la muerte de su hijo Absalón. ¿Alguna vez tú en tu vida te has comparado con David, como el rey David? Hace ratitos en la clase estaba René tocando el tema del evangelio de prosperidad. Muchas veces usan al rey David como ejemplo. No te preocupes, esa deuda, tú eres David, agarra tus 5 piedritas y esa deuda échatela encima y la vas a derribar con tus 5 piedritas. ¿Alguna vez has sido David tú en esa situación? Sí. Vamos a ver un poquito de trasfondo de la vida de David, porque la vida de David no toda su vida fue color de rosa, ¿sí? A pesar de que Dios lo miró como el varón conforme al corazón de él mismo, y no tan solo lo miró como el varón conforme al corazón de él, sino también lo escogió como suplente del rey Saúl. Hay muchas personas que a veces nos ven y les nace un odio por nosotros, ¿sí? Les nace un celo por nosotros o por ciertas personas y viven a nuestro lado. Muchas veces son personas que están tan cerca de nosotros que hasta son familiares viviendo a nuestro lado. Así fue el caso con David y su hijo Absalón. Porque cuando hay alguien que te odia y está a tu lado, tal persona no le importa las consecuencias de su odio, sino lo único que les importa es salirse con la suya. No les importa la separación que causan en las familias, no les importa el dolor que causan en la misma familia. David primeramente fue una persona que fue
menospreciada por su propia familia. Fue menospreciado por su propio padre. Cuando Dios manda a Samuel a que ungiera a David como rey, su padre su padre Isaí, ni siquiera lo consideró el presentarlo como uno de los hijos. O sea, Samuel le dice, tráeme a tus hijos. Y Isaí ni siquiera lo consideró presentarlo delante de Samuel. ¿Por qué? Porque era el más pequeño, era el que andaba en el monte cuidando a las ovejas. Era simplemente pastor, un pastor nada más. ¿Sí? Le presentó a los más guapos, los más grandes, y Dios dijo, no, él no es. Y hasta que Samuel le dice, ¿hay alguno más? Entonces fue que lo trae. ¿Sí? Después, su propio hermano mayor le hace un desprecio, lo humilla cuando están en la guerra. El rey Saúl está peleando con los filisteos y su papá lo llama a David y lo manda a llevarles comida. Lo manda a llevarle comida al campo de guerra. ¿Y qué hace su hermano mayor, Eliab? ¿Qué le dice? Lo escucha cuando están en las palabras ahí, que todo el pueblo está temiendo, cuando todas las mañanas salía Goliat y los ofendía y le decía, mándenme uno de ustedes a pelear. Solamente uno, y si me ganara, nosotros le serviremos. Y mientras David escuchaba esas palabras, llega su hermano mayor y le dice, ¿qué andas aquí de metiche? En vez de agradecer porque llevaba comida, les llevaba comida, su hermano ahí lo empieza a ofender. Y después de esa ofensa, el mismo rey Saúl lo empezó a odiar y celar sin darse cuenta David. A pesar de que el mismo David se puso y derrotó a Goliat con las 5 piedritas. ¿Sí? Y después de esa derrota, los filisteos huyeron de la presencia del rey Saúl. Saúl se fueron a la ciudad, llegaron a la ciudad y por una simple canción que las mujeres cantaban en alabanza porque habían ganado la batalla, que decía la canción, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y de ahí le nació un odio a Saúl hacia David. Después de ser el rey de Israel, David tuvo hijos e hijas. Mas su hijo unigénito, Amón, violó a su media hermana Tamar, hermana de Absalón. Y al saberlo el rey David, no solo se enojó, pero tampoco él hizo nada contra esa ofensa. No hizo ningún juicio contra su hijo. Es obvio, no sé, yo ojalá o a ninguno de nosotros nos toque que tomar una decisión, no sé, algo difícil, ¿no? Tener que hacer un juicio contra tu propio hijo de esa manera. Pero él no hizo nada. Y eso enfureció a Absalón. Y pasaron 2 años y Absalón planeó y mató a Amón, a su hermano, y huyó por 3 años. Él se fue de la presencia de David. Y en esos 3 años, el coraje crecía por su propio padre. El odio hacia su propio padre crecía. Mientras que David, de su parte, él olvidó de la ofensa, de la muerte, y él solo quería ver a su hijo, Absalón. David, sin saber del odio de Absalón, tenía hacia él, y el plan de venganza que él estaba tramando. Lo hizo regresar a Jerusalén, donde poco a poco Absalón empezó a tramar y empezó a planear
cómo hacer un golpe de estado o cómo quitarle el reinado a su propio padre, cómo hacer para matar a su propio padre, cómo quitarle la vida. Él todas las mañanas se hizo primero de una carreta con 50 hombres y todas las mañanas se iba a la entrada de la ciudad. Y a toda persona que venían a pedir consejo o tenían problemas en las aldeas, él se paraba y le decía, ¿de qué aldea eres? Entonces él le decía, el rey no tiene tiempo para ti, pero si alguien me pusiera a mí como rey, yo juzgaría bien por ellos, o yo juzgaría bien por ti. Y poco a poco se iba ganando el corazón de todas las tribus, y hasta que él le empezó y hizo su golpe de estado y quiso quitarle el reinado a su padre. Y cuando lo logró hacer, en vez de David enfrentarse a él a guerra, a pelear contra su propio hijo, él prefirió huir de Jerusalén, porque él no quiso que enfrentarse contra su propio pueblo, enfrentarse y que muriera y pelear la misma gente que él quería tanto. Y es aquí, hermanos, donde el salmista se encuentra cansado y al punto que ya no puede más. Y empieza él a recordar. Empieza a recordar quién lo ha librado en el pasado. Y es aquí, hermanos, donde empieza el salmista con este salmo, el Salmo 70. Y el título de este mensaje yo lo he puesto, o el título le he puesto, la oración de un penitente. Y empieza así, vamos a orarlo juntos, hermanos. El 1 dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. David está aquí, recuerda de cómo Dios lo libró en el pasado, cuando él se encontraba en el exilio, huyendo por su vida. Es por eso que este salmo es un eco del Salmo 40. Aunque el Salmo 40 es un poquito más largo, pero también es una oración de recordatorio. Pero no es un recordatorio que le hacemos a Dios, sino que es un recordatorio que David se hace a sí mismo. Porque no es Dios quien se olvida de nosotros, sino que somos nosotros quien nos olvidamos de Dios a las primeras señales de alivio. Venimos a veces a la iglesia dolidos, golpeados de la vida, y nos empezamos a sentir bien, empezamos a sentirnos en paz, empezamos a sentir gozo, pero a las primeras señales de problemas nos vamos, ya no volvemos. A las primeras señales que supuestamente ya nos volvemos a estar en nuestras almas, a estar supuestamente espiritualmente ya sanos, ya no queremos volver, ya no queremos regresar. Es lo primerito que hacemos. David tal vez empezó a escribir este salmo mientras el rey Saúl lo buscaba. Cuando el rey Saúl trataba de matarlo por el celo que él sentía, por una simple canción que las mujeres cantaban. Versículo 2 nos dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. David le está pidiendo a Dios que el mal que sus enemigos le desean, le sea devuelto a ellos mismos. David no quería devolver el mal
por su propia mano. David quería depender solo de Dios. David no quería usar sus recursos ni sus fuerzas para él vengarse de Saúl. Y eso lo podemos ver bien claro en 1 Samuel 24, donde David le perdona la vida al rey Saúl, donde en una cueva donde él va buscando a David, y mira una cueva y él se mete en esa cueva para hacer sus necesidades corporales, y David ahí escondido se acerca mientras él está ahí haciendo sus necesidades y le corta la esquina de su manto a Saúl. Y David dependía tanto de Dios que su corazón se turbó por el simple hecho de cortarle la esquina del manto. Su corazón fue turbado tanto que al final él salió y le dijo: mira, no, si yo quisiera te haya matado, pero yo no tengo daño contra ti, no tengo nada contra ti. Si haya querido te haya matado aquí adentro de la cueva. Y le muestra el pedazo de tela que le arrancó. En sí, él no le permitió ni a sus hombres que lo tocaran, porque sus hombres le decían: mira, déjame lo mato yo, y la culpa no va a ser contra ti, sino la culpa va a ser contra mí. Pero ni eso, lo que decía mi hermano en la mañana también en la clase, que yo no tocaré al ungido de Dios. Básicamente es lo que David decía. Pero ni a sus hombres les permitió que lo tocaran, que ellos le decían: déjalo que nosotros lo matemos y nada caerá contra ti. Versículo 3 nos dice: sean vueltos atrás en paga de su afrenta hecha los que dicen: jaja. David le está pidiendo a Jehová que sean detenidos todos sus enemigos por su propia maldad. A la misma vez está reconociendo su propio pecado, todas sus transgresiones. Porque todo esto, hermanos, muchas veces nos fijamos nada más que todo lo que le pasó a David de ser rey es del pecado cuando pecó con Betsabé. Pero también podemos ver, hermanos, que él, cuando no hizo juicio contra su hijo, también fue un pecado. Y de ahí también le empezó a venir mal. Sí, porque él antes de ser rey, Dios dijo: la espada estará sobre ti. También podemos ver en la vida de David, de antes de ser rey, él estaba casi toda su vida con problemas. Y lo podemos ver a través de la historia, y la Biblia nos lo dice en Primera de Samuel, a través de las cartas de Samuel. David está pidiendo perdón por eso, y él está pidiendo perdón por su liberación. Porque él reconoce que sin perdón de Dios no hay liberación, hermanos. David le dice a Jehová: no me pongas por escarnio del insensato. No permitas que yo sea avergonzado por amor de tu nombre. No les permitas que se burlen de mí. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, Dios no va a dejar que nadie se burle de ti. Pero tenemos que ser hijos de Dios, y para ser un hijo de Dios hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que pasar, y es el arrepentimiento, pedir perdón a Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El versículo 4 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman, y digan todos los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios,
Que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que te buscan. Tenemos que tener fe en Él, porque sin fe es imposible, hermanos, poder decir engrandecido sea Dios. Sin fe en Jesús y arrepentimiento, jamás podrás gozar la salvación que solo Jesús ofrece por medio del sacrificio en la cruz. El versículo 5, hermano, continúa diciendo: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. David aquí no está hablando de riquezas físicas, pero sí está hablando de la necesidad espiritual, de nuestra necesidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Esa necesidad que solo Dios nos puede suplir a través del Espíritu Santo. Aquí David nos muestra lo que debemos aprender en nuestro tiempo de exilio, en nuestro tiempo de restauración. La número 1 es que nuestros logros más grandes no dependen de nosotros mismos, sino de nuestra fe en Dios. Y la otra cosa es, y debemos tener paciencia en Dios. Esa es otra cosa, la más grande que debemos de aprender, de que debemos tener paciencia no en nosotros, sino paciencia en Dios. Muchas veces nos desesperamos y queremos hacer o ayudarle a Dios. Y tenemos que aprender a tener paciencia en Dios mientras su provisión trabaja en nuestras vidas. Porque si tenemos paciencia en Dios, su provisión siempre va a estar allí ayudándonos, hermanos. Este Salmo 70 es una modificación, hermanos, al Salmo 40. David está recordando cómo Dios oyó su clamor y se inclinó a él. El Salmo 41, de cómo Dios lo libró hasta de su propio hijo Absalón. Y él pudo regresar como rey a Judá y ser rey de Israel de nuevo. Pero ¿cómo estás tú hoy, esta mañana? ¿Cómo te encuentras tú hoy? ¿Te encuentras en el pozo de la desesperación? ¿Ahogándote en el lodo cenagoso? ¿Acedo por tu pecado? Si es así, hermano, permítame recordarte que así como David, Dios le puso sobre la peña y enderezó sus pasos, así quiere hacer Dios contigo. Solo tienes que reconocer tu pecado y confesarlo y pedir perdón. Y Él, Jesús, pondrá un nuevo canto en tu boca, hermanos. Hermanos, que mi Señor les siga bendiciendo grandemente, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, por mis hermanos, te pido que tu palabra, Señor, haya podido llegar y pueda haber bendecido a alguien, Señor. Que seas tú, Padre Santo, obrando en la vida de nosotros, no tan solo hoy en el domingo, Señor, sino también en el resto de la semana. Te pido
Padre Santo, que nos ayudes a poder seguir creciendo en ti, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder seguir, Padre Santo, tener un fundamento en ti, Señor Jesús. Que no solamente seamos oidores, Padre Santo, olvidadizos, que vengamos y escuchemos y nos olvidemos de ti, Señor, pero que llevemos, Señor, tu palabra en nosotros, Señor, por el resto de la semana, Padre Santo. Que no nomás abrimos tu palabra en el domingo, Señor, pero también que tengamos una disciplina, Padre Santo, de crecer y poder servirte más. Que nos ayudes, Señor, en que todo lo que hagamos sea como si lo hagamos para ti. Te pido todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.